Gloria sea al bendito nombre del Señor. Cuando nosotros pensamos en el tema que vamos a hablar en esta mañana, una de las cosas que viene a nuestra mente es cuánta maldad y cuánta depravación hay en nuestra sociedad. Y no sería alarmante para nadie pensar que la sociedad que está lejos de Dios, que le da la espalda a Dios, cada vez esté más corrupta, cada vez esté más perversa, cada vez esté más en camino a la destrucción. Por la sencilla razón de que sin Dios este mundo se muere. Y no solo se muere, sino que también explota todas sus capacidades o habilidades de ser perverso en la máxima potencia. Cuando leemos esta perícope o esta idea que vamos a estar enmarcando hoy desde el verso 12 al 20 de 1 Corintios, capítulo 6, nosotros podemos pensar que cuando aumenta la maldad en una sociedad, mis amados hermanos, cuando aumenta la maldad en la sociedad, el nivel de inocencia disminuye. Un ejemplo sencillo de esto sería cómo nosotros, una generación que tenga ya 30 años, hace 15, 20 años atrás, en las primarias nosotros ni pensar ver lo que ven hoy nuestros niños en las primarias. Ahora, ¿es acaso que hay más pecado en la tierra? ¿Es acaso que hay más maldad? El pecado siempre ha sido aquello que va contra Dios. Lo cierto es que el hombre, a medida que avanza y pasa el tiempo y no viene humillado al Señor, no es que el hombre se vuelve todavía más perverso, ya el hombre es perverso, ya el hombre es malo. Pero lo que sí pasa es que el hombre tiene más capacidad y tiene más oportunidades de hacer más daño. Fíjense cómo la palabra del Señor, mis amados hermanos, en este contexto, lo que viene desarrollando Pablo es un caso que se ha juzgado en la iglesia, donde hay un perverso pecador que ha caído en fornicación. Después del capítulo 6 hay un grupo de hermanos que está llevando sus juicios, estoy hablando del contexto inmediato, está llevando su juicio ante los paganos. Y en medio de esos paganos, Pablo declara que todos aquellos pecadores no heredarán el reino de Dios. Ahora Pablo continúa con la idea, pero hace el énfasis. Lo que vamos a hablar en esta mañana es una enseñanza espiritual para un cuerpo carnal. Verdades del Evangelio para una iglesia que, lejos de comportarse como hijos de Dios, se están comportando como gente tan perversa. Miren, hermanos, una de las cosas que nosotros vemos hoy que es muy preocupante es cómo la depravación, la maldad de esta sociedad usa la cultura como el medio donde se solapan o donde se distribuyen toda su esencia. Lo voy a repetir. Esta sociedad tan malvada usa la cultura. ¿Por qué? Porque hoy la gente te dice, no es cultura tener las parejas que tú quieras. No, es cultura no casarme. No, es parte de la cultura yo hacerme en mi cuerpo todo lo que me dé el deseo. No, es parte de la cultura que un hombre esté con un hombre, que una mujer esté con una mujer. Eso es parte de la cultura, eso es parte de la sociedad. No, nuestra cultura, la cultura cubana es afrodescendiente, es santera, es brujera. Y la gente dice, sí, es verdad, es la cultura. Pero evidentemente, repito esta frase, la depravación usa la cultura para transportar sus fechorías, para transportar su más cruda esencia. Esa es la cultura que vemos hoy. Y lo triste del caso es que frente a la cultura están perversos, están gente que no han humillado sus corazones a Dios, porque aquel que humilla su corazón a Dios, ¿qué trabajo le cuesta? Permanecer fiel y santo en los puestos de trabajo donde están relacionados con todo esto de la cultura. Así que voy a dividir en tres partes esta exposición de la mañana. Los primeros versos del 12 al 14 voy a hablar bajo el subtítulo Nuestro cuerpo es del Señor. En segundo lugar, versos 15 al 17, nuestro cuerpo es miembro de Cristo. Y por último lugar, versos 18 al 20, nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Fíjense cómo hay tres frases que nos van a declarar lo mismo. Una verdad o una enseñanza espiritual para un cuerpo carnal. Para una iglesia donde las personas le están dando al cuerpo todo lo que el cuerpo le pide. Y lo que el cuerpo le pide no es lo que Dios le manda. Así que, en primer lugar, fíjense cómo comienza el verso 12. Todas las cosas me son lícitas,
mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Fíjense cómo el apóstol está usando un lema que de hecho aparece 4 veces en la primera carta de los Corintios. Aquí en este contexto del capítulo 6, verso 12, y en el capítulo 10, verso 23, vuelve a repetir esta idea de que todas las cosas me son permitidas. Todas las cosas me son de provecho. Ahora fíjense cómo el texto nos está mostrando a nosotros una frase que, mire, la verdad es que no sabemos si es una frase que Pablo está introduciendo a la iglesia para dar la verdad espiritual detrás de ella, o es una frase que algunos autores creen que era una frase que estaba tomando mucho auge entre los corintios, entre la ciudad pecaminosa, y ya se había introducido a la iglesia. Siempre hemos hablado de cómo la iglesia no debe absorber los estilos de vida ni los dichos del mundo, pero hay gente que domina más dichos del mundo en las congregaciones que la misma palabra del Señor. Entonces, mis amados hermanos, fíjense cómo dice Pablo: todas las cosas me son lícitas. Algunos creen que los corintios estaban usando, mire, vivo la vida como me dé el deseo, todo me es lícito. Pero es difícil pensar que el apóstol Pablo, dominado por el Espíritu Santo y siendo uno de los principales expositores del Evangelio, esté diciendo: yo puedo hacer lo que me dé la gana. Si esa frase viene de los corintios, entonces la interpretación sería: los corintios están diciendo, aquí hacemos lo que nos dé el deseo. Pero si esta frase viene del apóstol Pablo, evidentemente lo que para nosotros es lícito está dentro del marco de las cosas que Dios nos ha permitido. Te lo explico de esta forma: cuando un impío dice todo me es lícito, hago lo que me dé el deseo, ahí entra ¿qué? Todo tipo de vida pecaminosa. Ahí entra todo tipo de estilo de pecado. Pero cuando un creyente dice en el Señor, en el Evangelio todo me es permitido, a nadie se le ocurriría decir que en el Evangelio le es permitido la fornicación, que en el Evangelio le es permitido la mentira. Es decir, ese todo estaría enmarcado en lo que ya el Señor ha establecido en su palabra. Por eso es que hay una discusión. Lo que sí sabemos que Pablo está diciendo: miren, todo me es lícito, yo puedo hacer de todo. El problema es la segunda parte, como Pablo lo aclara y dice: todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son permitidas, mas no todas convienen. En otras traducciones dice: todas las cosas me son lícitas, mas no todas me van a hacer bien. Mire, algunos, y yo me inclino en esta idea también, creen que lo que Pablo está hablando es de todo lo que se puede hacer cuando nosotros entendemos los límites, está bien. Por ejemplo, ¿se puede comer? Sí, pero hay un límite en esa comida. ¿Por qué? Porque ¿qué es la gula? La gula es ese deseo excesivo e insaciable de estar comiendo. Y es cierto que a veces en las congregaciones nos habla eso, pero hermano, hay que tener cuidado con la obesidad. Hay que tener cuidado con la gula, porque la gula es pecado. Y toda persona que a veces dice que tiene unas libritas de más, dice: yo no sé de qué esto es agua, yo lo único que hago es tomar agua. Hermano, sí, claro, tomar agua después del banquete que te has dado, y en la cantidad de gluten, la cantidad de grasa. Pero mis amados hermanos, evidentemente Pablo está diciendo: todas las cosas son permitidas a nuestro cuerpo, pero hay cosas que no nos convienen. Hay cosas que yo puedo hacer, y de hecho, incluso si desde la interpretación más radical alguien dijera: no, yo como cristiano, ¿qué es lo que te prohíbe? Nada, a mí nadie me prohíbe nada, yo puedo hacer lo que yo quiera. Pero hay cosas que no convienen a mi cuerpo, hay cosas que no convienen a mi alma como hijo de Dios. Entonces no se trata del cúmulo o el abanico de posibilidades que yo puedo hacer o no hacer. Miren, hermano, Pablo está desmontando esa idea de que los corintios decían: el cuerpo es para darle el placer que le dé el deseo. Recordemos el nivel de impiedad y el nivel de maldad que tenían los corintios en esta ciudad, y cómo estas estructuras de vida se estaban colando dentro de la iglesia. Así que Pablo dice: todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar por ninguna. Y aquí es donde viene una de las cláusulas que nos hablan a nosotros. ¿Qué es la adicción? Por ejemplo, ¿usar el teléfono sería pecado? Yo creo que no. Volverse adicto
a las tecnologías sería pecado? Yo creo que sí, porque esa adicción lo que hace es robarnos el tiempo para comunicarnos con el Señor, para comunicarnos con nuestros hermanos, para hacer una vida necesaria en relación con nuestro prójimo. Ahí sería un pecado. Ahora, cuando nosotros hablamos, hermano, de todo lo que estaba implementando en esta iglesia, el apóstol, una de las cosas que está mostrando es: cuidado cuando te vuelves esclavo de los estilos de vida del mundo. ¿Por qué razón? Yo te voy a poner un ejemplo. ¿Qué pasa con la moda? ¿Qué pasa con la moda hoy? Evidentemente, la moda hoy no es establecida por la iglesia. Es decir, el estilo de vestirse. Vamos a pensar una muchacha en la iglesia que ve que ahora están usando un tipo de vestido de flores. Si ella quiere usarlo, no hay problema. Ahora están usando un tipo de vestido donde son unas licras que se marca todo el cuerpo, y ella quiere usarlo, y así quiere salir a todos los lugares, y así quiere venir a la casa del Señor, y así quiere andar por la calle, y así quiere ir a una escuela donde está mostrando hasta lo más profundo de su cuerpo, porque la gente lo usa. ¿Qué diferencia hay entre ese vestido que lo usa todo el mundo pero todavía tiene decoro? Ahora un tipo de ropa, o quizás un tipo de escote que ya tiene todo el cuerpo y lo está mostrando. ¿Dónde está la diferencia? En la moda no. En una iglesia que te dice: no, los cristianos no usan licra, las cristianas no usan vestidos cortos. No, eso está en tu corazón. Es triste cómo a veces hay que reincidir y decirle a las hermanas: tengan cuidado cómo se visten, tengan cuidado cómo ustedes se portan. Porque sí, todo está lícito, ponte lo que te dé el deseo, pero hay cosas que no convienen. Hay cosas que no convienen, igual pasa con los hombres. Hay cosas que no convienen para nuestra vida. Hay cosas que no hacen bien a nuestra alma. Pero ¿qué pasa? En una sociedad tan mala, que ha metido esos estilos de vida en la iglesia, en una sociedad que ha metido esa perversión en la iglesia, muchos dirían: oye, esta iglesia es un poquito cerrada, farisea. ¿Quién iba a pensar que los fariseos del primer siglo fue Jesús quien le dijo sepulcro blanqueado, hipócrita? ¿Quién iba a pensar que en el siglo XXI son los legalistas los que dicen, aquellos que tratan de promover la santidad, legalistas y fariseos? ¿Cómo han cambiado las cosas? Pero la maldad sigue siendo la misma. Así que el apóstol Pablo está diciendo: yo no me dejaré dominar de ninguna. ¿Sabe? Todos recordamos en Génesis capítulo 4, cuando la historia de Caín y Abel, ¿verdad? ¿Qué fue lo que ocurrió con estos dos jóvenes? Si usted recuerda, una de las cosas que pasa es que Caín ha dejado que en su corazón se meta la envidia, el egoísmo, y por sobre todas las cosas, no una vida de fe. ¿Por qué lo sabemos? Porque después Hebreo, cientos de años después, nos dice que Abel, por fe, ofreció mejor ofrenda que su hermano. Es decir, se trataba de la fe, se trataba de poner la confianza en el Señor. ¿Y qué es lo que pasa con Caín? Hay un momento que la palabra del Señor viene a él, ¿recuerdan? Le dicen: el pecado está a la puerta. Tú decides si el pecado se enseñorea de ti, es decir, si te domina, o si tú cierras esa puerta y dominas ese deseo. Acto seguido del Señor hablar con Caín, ¿qué hizo Caín? Le dijo: a ver, vamos al campo. Fue el Señor mismo que le dio la advertencia, le dijo: cuidado con esos deseos que te pueden dominar. Hablando con el Señor, los padres que estamos aquí saben que eso pasa. No hagas eso. Ok, ¡pra! Y lo hizo. Sale Caín, viene a ver, y usted conoce el resto de la historia. Mata a su hermano. Y es tan desfachatado, para que vea cómo es la maldad del hombre, que el Señor mismo habla con él, le demanda: ¿acaso yo soy la niñera de mi hermano Abel? Él no usa el término niñera, pero usa el término guarda. ¿Acaso yo soy el responsable de él? Mire, sí, porque tú eres mayor. Sí, porque sí te corresponde a ti cuidar de tu hermano menor. Y la frase dice: la sangre de tu hermano desde la tierra clama. Hermano, usted es su peor enemigo. Alex, yo, mi carne es mi peor enemigo. A veces nosotros estamos tan preocupados que si fulano, que si el otro, que si no sé quién. Nosotros, tú mismo, tu carne, tu naturaleza, se convierte en tu peor enemigo. Y fíjense cómo el apóstol va a decir en esta frase:
El problema está en que aunque todas las cosas son permitidas, no todo me es de bien y no me dejaré dominar por nada. Pero ¿cómo puede una persona no ser dominado por el pecado? Te explico. Hay muchas personas que han dicho, me propongo salir de este vicio y salgo. Bueno, entro en una sala de rehabilitación y puede ser que con el tiempo sí salga de un tipo de comportamiento que afecta a su salud. El problema de lo que está hablando aquí la palabra es que del pecado nadie se puede zafar. Escúcheme, del pecado, de la naturaleza perversa, nadie se puede librar a menos que entendamos lo que la palabra del Señor nos dice en esta mañana, que sea por medio de Jesucristo. Por eso que el apóstol le está diciendo, no me dejaré dominar. De hecho, una parte del fruto del Espíritu que después el apóstol le estará escribiendo a otra iglesia, es en todo ese cúmulo del fruto del Espíritu que tiene varias ramas o varios nombres, está el dominio propio. ¿Qué es el dominio propio? ¿Le ha pasado a usted en alguna ocasión que dice, mira, esta semana voy a tratar de hacer un poquito de dieta? Y viene tu esposa con un dulce. Tú dices, no, está bien, la semana que viene. Hermano, la palabra del Señor no es lo mismo cuando pasa con un dulce a cuando el pecado que hay en nosotros nos empieza a ofrecer y a ofrecer cosas. Por eso que no sería para nadie una noticia fuera de sí cuando dice, te enteraste, mira fulano lo que hizo después de llevar 20 años en el Evangelio. No, hermano, 20 años en el Evangelio nos recordarán que necesitamos en los próximos 20 años aferrarnos todavía más al Señor. Entonces fíjense cómo la misma palabra del Señor nos está diciendo, y lo está diciendo el apóstol, no todas las cosas dejaré que me dominen. Hermano, cuando se habla de amos, hay dos tipos de amos. O está el amo del pecado, o está el amo del Señor. No podemos tener o estar subyugados a los dos, o no podemos estar bajo uno pensando que el otro sí nos va a aceptar. Así que cuando Pablo da este primer verso, la frase lo que está diciendo es cierto, hay cosas que me son permitidas, pero yo tengo que entender qué es de provecho para mi alma, qué es de bendición para mi vida. Mi amado hermano, cuando nosotros hablamos de las bendiciones que Dios nos da, incluso el tiempo que el Señor nos da, ¿estaría mal el tiempo de recreación? No. ¿Y qué pasa con el vago que no hace nada y todo es recreación? ¿Es pecado? Porque no dedica el tiempo al trabajo, no dedica el tiempo a la familia. Entonces, te das cuenta, sí, todo es lícito, pero hay que, en esta vida, todo tiene límite. ¿Ha escuchado ustedes la frase esa, verdad? Todo tiene un límite. Entonces, muchas personas quieren vivir el Evangelio sin los límites que tiene el Evangelio. Y no se trata de legalismo, no se trata de vivir como uno quiera, de acuerdo a que en esta iglesia se hace esto, se hace esto, se hace esto. No, hermano, es que si vivimos para el Señor, estamos en guerra constante contra nuestro cuerpo. Y fíjense entonces cómo la palabra nos muestra en el versículo 13 una frase que era muy famosa entre esta ciudad, entre estos creyentes. Las viandas para el vientre y el vientre para las viandas. Un proverbio extremadamente pecaminoso en la ciudad de Corinto. ¿Por qué? Miren, vamos a analizarlo así, llanamente. Las viandas para el vientre. El vientre es para las viandas. Dice, bueno, ¿qué tiene de mal eso? El problema es que según la mayoría de los historiadores, los corintios vivían de tal forma entregados a las fornicaciones. Recordemos, no perdamos de vista la ciudad con su templo Afrodita, con la prostitución, con la homosexualidad en una máxima expresión, con la depravación, con todo lo que hay en el ámbito sexual. Y los corintios tenían esa frase de, bueno, ¿para qué es el vientre? El vientre es para comer, vianda. ¿Para qué son las viandas? Eso es para el vientre, esas cosas es una para la otra. El problema es que ellos esa frase decían, ¿y para qué es el cuerpo? Para darle gozadera. ¿Y para qué es el cuerpo? Pues el cuerpo necesita, tiene hambre sexual, pues dele rienda suelta a ese apetito sexual. De hecho, en algún momento lo mencioné, hay un historiador muy antiguo que le decían a los hombres en Asia y en toda esta parte del Mediterráneo, cerca de Corinto, le decían, si quieres verdaderamente ser un hombre, vete para Corinto. Porque ahí las mujeres, la prostitución no solo que era uno de esos trabajos, como lo sigue siendo hoy, que más generaba ganancias, sino que era algo religioso. Para una mujer ser prostituta y ser sacerdotisa de Afrodita era una ofrenda religiosa en su fe.
Fíjense a qué nivel esta ciudad estaba viviendo. Y dice Pablo, las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, pero, y me encanta cómo es Pablo, porque a veces uno piensa, no, que quizás uno pueda predicar fuerte. No, hay que escuchar a Pablo entonces. Dice Pablo, pero tanto al uno como a los otros destruirá Dios. Es como que los Corintios están diciendo, el cuerpo te pide comida, dale comida. El cuerpo te pide sexo, dale sexo. Y dice Pablo, sí, muy bien. ¿Cómo que ustedes dicen, el cuerpo te pide comida, dale comida? Y todo el mundo va para el infierno. ¿Uy? Dice el apóstol, pero tanto al uno como al otro destruirá a Dios, porque el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor y el Señor para el cuerpo. Hay una frase que incluso sale en muchas películas y es muy llamativa, que sobre todo estas películas de Hollywood, cuando hablan lo que sucede en Las Vegas, en Las Vegas se queda. ¿Ha escuchado usted la frase, verdad? Bueno, si algún día usted va a Las Vegas, yo sé que muchos quieren ir, regresen. Si algún día usted va a Las Vegas, tenga cuidado, porque no solo que la prostitución es legal, sino que las drogas y muchas de estas cosas también son legales. Y una frase que tú la ves en la película y siempre gira alrededor de que lo que hicimos en Las Vegas ahí se queda, no pasa nada. Lo que tú hiciste ahí, eso no le importa a nadie. Porque la filosofía es darle el placer a tu cuerpo, lo que quiera. Hermanos, y eso en el mundo es normal. Pero en la iglesia, fíjense cómo la propia palabra del Señor, el apóstol está diciendo, pero tanto el vientre como las viandas, eso es temporal. Dios lo va a destruir. Increíble cómo Pablo, en medio de una idea que viene desarrollando sobre algo que es de esos dichos, ¿verdad? De esos dichos mundanos que la iglesia de Corinto lo había tomado. Hermano, tenga cuidado con los dichos que usted repite, como tenga cuidado con las fotos que usted comparte, como tenga cuidado con las frases que usted comparte. A veces compartimos frases porque la leímos, la vimos bien y la ponemos, y es la frase de un perverso, la frase de uno que más adelante maldijo a Dios, que ha escrito cosas y ha dicho cosas que maldice a Dios. Por eso tengo mi reserva con muchos de los héroes supuestos que la gente usa aquí en la nación cubana. No, porque fulano amaba a Dios. Así. No, porque no sé quién dijo que la religión era algo que hacía bien al alma y más adelante dijo que destruía a los pueblos. Entonces tenga cuidado con lo que usted comparte, porque cuando esa frase viene de gente que no tienen a Dios, hay que tener mucho cuidado, porque la iglesia no está para repetir frasecitas del mundo, sino para creer las verdades de la Biblia. Llenemos nuestro corazón con la palabra del Señor. Llenemos nuestro corazón más con versículos de la palabra. Es cierto que hay veces una frase que puede ser una parte de interpretación, pero recuerda, al final eso no va a ser nunca revelación de Dios. Entonces, lo que está diciendo el apóstol es, tanto el cuerpo como las viandas Dios lo va a destruir, por el cuerpo no es para la fornicación. Es decir, en la frase que da el apóstol, todo nos da a indicar que cuál es el estilo de pensamiento que tienen los corintios. Así como el vientre es para la comida, así el cuerpo es para el sexo. Y si eso fuera en el matrimonio no hay problema, pero no era en el matrimonio. Si eso fuera en la relación sexual establecida por Dios entre el hombre y la mujer, en el pacto matrimonial no hay problema. ¿Usted se imagina que alguien se parara en un devocional, o alguien se parara, a uno de los pastores se parara en la mañana en la iglesia y decir, bueno, recuerden que el apetito sexual que usted tenga, quítaselo afuera, y después viene aquí adoramos al Señor? Algo muy parecido era lo que estaba ocurriendo en la iglesia. Si el vientre es para llenarlo con vianda, el sexo es para dárselo al cuerpo cuando quiere, con quien quiere. Amado hermano, no te alarmes cuando sabemos que hay muchos lugares o muchas congregaciones donde esto es un común denominador. Si todavía tu iglesia, si todavía esta iglesia local trata con todas sus fuerzas de cuidar la santidad de sus miembros, pues dale gracias a Dios por eso. Porque cada vez hay más lugares donde se predica menos la palabra, menos la santidad del Señor, y más siéntete bien contigo mismo. Fíjense cómo lo que está haciendo el apóstol Pablo es introduciendo una idea. No vivas como te dé la gana, porque un estilo de vida como te dé la gana contra Dios termina en destrucción.
¿Te das cuenta que eso va contrario? Totalmente va en oposición con la psicología. ¿Qué es lo que hace la psicología moderna? No, siéntete en paz contigo mismo. Hay un niño que tiene un problema, vamos a ver para que se sienta bien con su ambiente. Pero, ¿y el problema dónde está? Bueno, el problema, no según la psicología, sino según la Biblia, está en nosotros. Cuando tú y yo le fallamos a Dios, otros no son culpables, somos nosotros. Porque otros pueden influir en nosotros, pero somos nosotros los que terminamos tomando decisiones. Por eso que ese complejo de víctima que muchas veces está en las iglesias, no porque a mí nadie me quiere, no porque a mí nadie me ama, porque nadie me mira, no porque yo, ese estilo de vida de oveja súper sufrida. Hermano, basta ya, es hora de crecer y madurar. Ay, no, porque yo, y tú, cuando tú vas a coger el teléfono y vas a llamar a otro, cuando tú vas a ir a tus rodillas y orar por la iglesia, porque yo, es cierto que eso, todos pasamos por ahí al inicio de nuestra vida cristiana, pero cuando uno crece, oye fulano, mira, oye, es verdad que duele que si pasamos por un momento difícil alguien no nos llame, pero recuerda, la mayoría de los que están alrededor tuyo también tienen problemas. Hermano, la iglesia todo tiene problemas. Ajá, gloria a Dios porque siempre la iglesia trata de ayudarse los unos a los otros, pero hermano, tenga cuidado porque una de las cosas que nosotros vemos en la sociedad hoy es que las influencias del mundo es cada vez más a sentirte bien contigo y que salga eso por donde salga. Tú. Una sociedad egocéntrica, una sociedad hedonista, y el hedonismo es una de esas culturas que viene desde los griegos, que era la cultura del placer. Evidentemente eso estaba contaminando la iglesia de los Corintios. La cultura del placer, yo lo que quiero es sentirme bien. Fíjate si eso ha infectado la iglesia. Que muchas personas en las congregaciones definen si el culto fue de bendición dependiendo de cómo se sintieron. Te lo explico. Ay, qué bendición fue el tiempo de hoy. ¿Por qué? Ay, esas alabanzas. Ay, ese testimonio que dijo fulano. Ay, esa poesía. Ay, esa palabra, qué bonita. Como, ay, las palabras así. Ten cuidado. Porque las alabanzas, no sé si te enteraste, no eran para ti. Eran para Él. Porque el testimonio no era para que te sintieras bien tú, era para glorificar el nombre de Dios y animar tu alma a seguir aferrado al Señor. Porque la predicación no es para que, ay, qué bien me siento hoy, aleluya, ay, Dios mío, yo qué pensar. Miren, hermanos, si la predicación bíblica del Evangelio no abofetea tu alma 2 o 3 veces, es probable que más que una predicación haya sido una reflexión con carácter inspiracional. Y de eso muchas congregaciones hoy es lo único que está presente. ¿Por qué? Porque si la gente se ofende, la gente se va. Si la gente se va, la gente no da dinero. Y el que predica para que la gente dé dinero va a decir lo que la gente quiere escuchar para que la gente dé dinero. ¿Te das cuenta de todas esas perversiones? Y hoy vivimos esas cosas. Ay, mis amados hermanos, por eso me encanta el apóstol Pablo. Porque él dice, miren, Corintios, entiendan que como ustedes están diciendo que el cuerpo para fornicación, comida para vientre, tranquilo, que al final todo el mundo termina en el infierno aquí. Hermanos, el pecado es pecado, aunque la gente le cambie los colores. Aunque la gente dice, no, Dios te va a entender. Se lo digo porque no sería alarmante que hace algunos años, o muchos años, no sé, en esta congregación y otras congregaciones escuché como que juegos sexuales antes de casarse, eso era normal, que los novios jueguen, que se toqueteen un poco. Hermano, eso es pecado. Usted dice, ¿qué? ¡Sí! Aquí en algún momento alguien lo dijo. No me importa, mientras no haya penetración, ahí no hay pecado. ¡Perverso! Hermano, cuando hablamos de santidad, es cierto que hay una, y lo dije y lo vuelvo a repetir hoy, hay una línea muy fina entre ser un religioso farisaico a ser alguien que quiere ser santo. El religioso farisaico lo único que va es atacar todos esos estilos de vida, pero él es tan pecador como esa gente. El que quiere vivir en santidad, Señor Padre, guárdame. ¿Por qué? Porque yo en mi vida veo que te necesito todos los días. Pablo le está diciendo a la iglesia, entiendan que el cuerpo no es para fornicar. Si el cuerpo, alguien decía en una ocasión, si el cuerpo te pide comida, dale comida. Si el cuerpo te pide descanso, dale descanso. Si el cuerpo te pide unas vacaciones, dásela. Si el cuerpo te pide trabajo, no le des todos los gustos.
No, evidentemente no le des todos los gustos al cuerpo. Que no, que se te malcría. El problema es que esa frase, lo que los corintios decían, y si el cuerpo te pide sexo y fornicación y lascivia, inmundicia, pues dáselo. Pablo dice, entendamos que nuestro cuerpo, que nuestra alma, no es para las inmoralidades sexuales. Fíjense cómo Pablo dice, nuestro cuerpo es para el Señor. Ahora, cuando habla de nuestro cuerpo, cuando habla de nuestra vida, hermano, ¿te has dado cuenta el bombardeo constante que tienen nuestras almas hoy con la inmoralidad sexual? Lo dije hace algunos años en un campamento de jóvenes, donde mencioné, en aquel tiempo recuerdo que se estaba abriendo ya los datos a internet. Y como en el seminario venían muchos extranjeros y traían estadísticas de cómo estaba haciendo todo esto de la inmoralidad sexual, la pornografía y todas las cosas en los Estados Unidos, sobre todo en Europa también. Recuerdo un campamento, lo dije, y fue hace tantos años, y dije, nosotros no tenemos idea de lo que es la inmoralidad sexual puesta en un bolsillo. ¿Cómo? Sí. Porque antes toda la inmoralidad sexual se consumía en diferentes lugares, en diferentes horarios. Pero hoy que en tu propio teléfono tengas al acceso de un clic, pornografía, inmoralidades, todo este tipo de cosas, yo no sé de usted, hermano, pero en nuestra sociedad, por eso es que nuestros hijos tienen que ser cada vez más controlados por sus padres. Claro que si tenemos una sociedad que dice, no, que el niño sea libre, que su autonomía progresiva demuestre que él puede tomar las decisiones que entiende. ¡No! Y 1000 veces no. Por la sencilla razón de que si a mí me es difícil poder tomar decisiones de dominio propio y decir no a la inmoralidad sexual, cuanto más a esas mentes vírgenes todavía, esas mentes que todavía no conocen ni la mitad de las perversiones que tiene este mundo. Escuchen, que esto es un paréntesis para nuestros hijos. ¿Cómo ha sido la ola de todo esto de la ideología de género, de todas estas agendas de género con la comunidad LGBTI, todo estos estilos de vida? Les explico cómo es el comportamiento en otras sociedades que lo aprobaron 20 años atrás, antes que nosotros. Comienza con, no, enséñale al niño que sea lo que sea, que le den deseo. ¿Sabe cómo termina? Con la pedofilia en su máxima expresión. Porque ¿quiénes enseñan estas cosas? Miren, hermano, nadie que quiera agradar a Dios, o nadie, pues iba a decir en su sano juicio, pero no, porque hay mucha gente en su sano juicio, pero en su perversión pecaminosa no ven estas cosas. Pero nadie que quiera agradar a Dios toma a un niño de 5 o 6 años y dice, papito, si tú quieres vestirte hembra, vístete. Si tú quieres ser mujer, si quieres casarte con un varón, cásate. Si quieres casarte con una hembra, cásate. Nadie lo haría. ¿Por qué? Hermano, porque al menos el que tiene hijos y ama a sus hijos, pero el que tiene nietos, los que están aquí que tienen nietos, que tienen sobrinos, la santidad de la vida sexual de esos niños nos toca a nosotros protegerla. ¿Por qué? Porque hay otros que no están estableciendo esas agendas para los hijos de ellos. No, es para los tuyos y para los míos. Como en una ocasión hablando con alguien ya fuera de la conversación, le decía, ¿tiene hijos? Y dice, no. Por eso es que tú dices tan fácil que si el niño el día de mañana se quiere picotear todo, que se picotee, que se inyecte hormonas, porque tú no lo tienes. Pero no solo eso, porque yo conozco gente que tampoco tiene niños y aún así están muy centrados en que esa santidad de los niños hay que protegerla. Por eso no se trata solo de tener o no tener, al final está en el pecado del corazón. Por eso es que cuando Pablo le está hablando a esta iglesia, ¿qué es lo que le está diciendo? Dice, en el verso 13, las viandas para el vientre para las viandas, por tanto lo uno como lo otro destruirá Dios, pero el cuerpo no es para la inmoralidad sexual, sino para el Señor, y el Señor es para el cuerpo. Lo que está estableciendo Pablo es, si ustedes dicen que la fornicación es para el cuerpo, ustedes deben entender que el cuerpo es para el Señor. Hermano, no solo en la forma que nos vestimos, no solo en la forma que nosotros nos alimentamos, sino en la forma que nosotros nos proyectamos en las relaciones sexuales y en todo lo relacionado. Tenemos que dar gloria a Dios con eso. Fíjense cómo lo que habla Pablo en este texto lo amplía en el 14. Dice, y Dios, lea conmigo, y Dios que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. Fíjense cómo Pablo
quita la vista de los corintios en algo, porque eso, miren, esa es la inmoralidad sexual. La inmoralidad sexual es esa perversión que viene al hombre para una etapa. ¿Por qué? Porque llegarán los años, llegará ya a los 80 y tantos, los 90 y tantos, llegará una etapa donde la virilidad se pasa a otra parte, donde ya uno se enfoca en otras áreas, ya el anciano ya está más enfocado en otras cosas. Pero esa parte o ese tiempo de vida donde sabemos que comienza con la adolescencia, a veces un poco más temprano, donde uno está con todos los sentimientos a flor de piel, Pablo quita la vista de las cosas temporales y las pone en las celestiales y dice: Dios que levantó al Señor. ¿Qué doctrina está hablando Pablo aquí? ¿De qué doctrina? ¿Qué doctrina es esta? La resurrección. Está hablando de la resurrección. Dice el Señor, que el Dios que levantó al Señor, hablando de Cristo, también a nosotros nos levantará con su poder. ¿Qué es lo que hace una vida inmoral? ¿En qué piensa una mente inmoral? ¿Cuál es el punto constante de pensamiento? ¿Qué es lo que está pensando una mente inmoral sexualmente? ¿Qué es lo que piensa? Las cosas temporales, la perversión, si es con esta, si es con aquel, si es con lo otro, si es en esto, si es aquello. Hermano, la industria pornográfica es posiblemente la industria de mayor aporte económico a un grupito hoy. Por no decir la industria pornográfica infantil, que es prohibida en muchos lugares, pero es, bueno, hermano, es la doble moral de este mundo. Este mundo te dice en la propia cajetilla de cigarro: fumar daña la salud. Y te la vende. Esa es la doble moral de un mundo que le da la espalda a Dios. Entonces, ¿no sería para nosotros algo chocante saber que en muchas congregaciones, mucha gente, muchos predicadores mantienen estilos de vida perversos, inmorales, escondidos? Pero la pregunta es: ¿y qué pasará con la resurrección? El apóstol dice: el Señor Dios que levantó al Señor de los muertos, también nos va a levantar a nosotros. Se trata de una perspectiva bíblica, hermano. Es cierto que los placeres sexuales son temporales, pero la cuestión es: ¿y qué va a pasar con el inmoral sexual? ¿Qué va a pasar con ese hoy que incluso que vive de todas sus inmoralidades en la eternidad? Dice un escritor: en el mundo gentil del tiempo de Pablo, los filósofos griegos consideraban el cuerpo humano como algo sin valor, mientras que tenían el alma como lo más importante. Es por esto que Pablo retoma la doctrina de la resurrección. Incluso después, en el capítulo 15 a los Corintios, la vuelve a añadir, dice, subrayando la importancia del cuerpo humano. ¿Sabe por qué te digo esto? Porque incluso parejas que están aquí, en algún momento tú puedes decir: bueno, ¿y por qué no ver una película pornográfica con mi esposa? Al final somos nosotros dos nada más. ¿Y por qué no ver, los jóvenes, por qué no ver una película pornográfica para ir aprendiendo cómo va la cosa? Para cuando esté el momento. ¿Y por qué? Quizás usted dice: pastor, creo que estás hablando un poco de extremos. No, te lo pongo de otra forma. ¿Y por qué no ves la novela esa que siguen poniendo gente desnuda? Y tú te sigues riendo viendo la novela con gente desnuda. ¿Y por qué seguimos viendo y consumiendo todo ese material que pone la televisión? Y te sale una escena, mira, esa gente que... Y no pasa nada. ¿Qué diferencia hay en que tú tengas dos personas teniendo relaciones sexuales delante de ti a que lo que los separe sea un vidrio o una pantalla? ¿Qué diferencia hay? Amados hermanos, la inmoralidad no solo estaba corrompiendo la ciudad de Corinto, sino que hacía mucho tiempo se había introducido entre los miembros de la iglesia de Corinto. Y lo triste del caso es que sigue pasando. Por eso una de las cosas que nos muestra la palabra es que debemos entender que nuestro miembro, nuestro cuerpo, nosotros somos miembros del Señor. Nosotros le pertenecemos al Señor. Aun cuando para muchos eso es algo fuera ya de moda. ¿Sí o no? Fíjense que el simple hecho de decir, los que tienen más de 70 años aquí, la sociedad suya, la de ustedes, es decir, no solo la sociedad, sino la cultura. Por cuántos de los que están aquí, los más ancianos que están aquí, usted llegaba todos los días y le decía: papá, esta es la novia de hoy. ¿Por cuánto? ¿Por cuánto?
Y muchos no eran cristianos. ¿Por qué? Porque era una sociedad que no estaba tan entregada a las cosas de este mundo y permanecía en parte principios bíblicos. ¿Por qué? Porque había una situación y ¿qué decían los viejos? Hay que casarse. Usted quiere esa muchacha, tiene que llevársela para su casa y tiene que ser la mujer de su hogar y esa tiene que ser la mujer que debe proteger. Algunos crecieron en un estilo de vida así. Pero hoy, ¿qué pasa? Si hoy son los propios padres que le dicen a los hijos, acaba de buscarte un macho por ahí para que te vayas de aquí ya. Hoy son los propios padres los que le dicen a los jóvenes, vete a buscar dinero en la calle. Son los propios padres, no son todos por supuesto, pero muchos de los padres que mandan a sus hijos a que se prostituyan para que traigan dinero a la casa. Esa es la sociedad que nos toca. Pero la palabra del Señor nos enseña que no solo que nuestro cuerpo es miembro del Señor, sino que también nuestro cuerpo es miembro de Jesucristo. Mira lo que dice en los versículos 15 al 17. Pablo hace una pregunta. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Recuerda, es una pregunta que espera una respuesta afirmativa. ¿Ustedes han olvidado que le pertenecen a Cristo? Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera. Fíjense cómo Pablo se puso en este momento, que está hablando de uno de los ejemplos más drásticos. Es decir, se los voy a quitar a ustedes. Es como pensar en un cuerpo, quitar un miembro y engancharlo en otra parte. Pero ¿qué imagen más radical está usando Pablo cuando dice, ustedes piensan que ustedes van a ser deslindados de Cristo y puestos en una prostituta? ¿Por qué? Porque muchos de sus miembros, muchos de los hermanos que estaban ahí mismo escuchando esta carta, salían de la congregación después de haber adorado al Señor o supuestamente adorado al Señor y se iban para el templo de Afrodita y a acostarse con ramera y a acostarse con la prostituta, porque entendamos, hermano, era algo religioso, no era mal visto por la sociedad, era visto como, oye, qué mujer más de fe, qué mujer más espiritual, mira, se ha acostado con tanta gente. Esa es la perversión de Corinto. Recuerden que la sociedad cubana hace algunos años le cambió el nombre de prostituta. Creo que puedo decirlo, no es tan malo, ¿no? Jinetera, no es ofensivo. Es un oficio. Y lo que hace muchos años la gente veía, oh, es una mujer de mala vida. No, ahora es una mujer de muy buena vida. ¿Sí? Porque esa es la sociedad que vivimos. Entonces, no nos alarmemos que el mundo viva así, pero preocupémonos cuando esas cosas se metan en la iglesia. Y la gente no dice nada, y a la gente le parece bien. Nuestro cuerpo le pertenece a Cristo, dice Pablo. ¿No sabéis que nuestros cuerpos son de Él? Alguien decía, nosotros somos las manos, los pies del Señor en esta tierra. Somos las manos que ayudamos al necesitado al nombre del Señor. Somos los pies que llevamos el Evangelio al nombre del Señor. Así que la imagen de ser miembros del cuerpo de Cristo no es una imagen de que, bueno, nos congregamos un día a la semana. No, no es eso. La imagen es, y lo que Pablo está diciendo, ustedes con ese estilo de vida, ¿acaso creen que esta ilustración sería correcta? ¿Dejan de ser del cuerpo de Cristo para ser del cuerpo de Afrodita o de una de sus rameras? Dice el apóstol, jamás. La respuesta a eso es de ningún modo. De ningún modo alguien que ha sido salvado por el Señor debe entregarse a una vida de inmundicia y de lascivia. Jamás, de ningún modo, debería alguien decir que vive para el Señor y vivir bajo los deleites de este mundo. Por eso es que muchas veces decimos, cuando uno viene al Señor, ten cuidado en cómo tú cuentas tu pasado. Porque cuando uno viene al Señor, hay gente que dice, chacho, yo era un campeón en el mundo, no se me resistían las mujeres. Si Dios te sacó del mundo, una doctrina básica, algo sencillo, es que Dios te sacó de las tinieblas a su luz admirable, y es que una naturaleza pecaminosa ahora deja de ser tu amo para ser tu mayor contrincante. ¿Me explico, verdad? Estamos en una batalla contra nuestro propio cuerpo. Pero cuando yo digo así, si eso en el mundo,
Tengo un pastor que es amigo, que en una ocasión estaba dando un testimonio en la iglesia y tenía a alguien sentado así delante y dijo, fulano hermano, es un testimonio del Señor, porque fulano era un perverso. Y él dijo, es cierto, pastor. Fulano era un borracho. Y él dijo, es cierto, pastor. Fulano era un mujeriego. Y dice, no, mujeriego. Dice, mujeriego también. Y bastante. Y se quedó así el pastor como... Hermano, nosotros no podemos gloriarnos de la pudredumbre donde Dios nos sacó. De la basura, de la porquería donde Dios nos sacó. Nosotros no podemos ni disfrutar la idea o la imagen de que nosotros un momento fuimos. Pero por eso es que mucha gente en las congregaciones necesitan redefinir la doctrina de la salvación. Porque hay mucha gente en las congregaciones que son perfectos impíos jugando a ser creyentes. Y cuando digo redefinir la doctrina de la salvación, no es cambiar lo que está en su palabra, es que cuando somos salvos nacemos de nuevo, vivimos para Él, luchamos contra el pecado, pero sobre todas las cosas vencemos con el Señor. Porque no es luchar con el pecado y vives en pecado todo el tiempo. Mi amado hermano, Pablo, la respuesta está diciendo, ¿acaso lo vamos a quitar del cuerpo de Cristo para ponerlo en el cuerpo de una prostituta? Dice, ¡jamás! ¿Por qué razón? Porque la vida de un creyente siempre va a ir contra todos los parámetros de este mundo y contra la cultura de este mundo. Decía Ateneo, un escritor del segundo siglo, miren la frase de este pensador no creyente. Él cita un discurso de Demóstenes que dice, usamos las rameras para el placer, las concubinas para el concubinato diario, pero la esposa es para tener hijos legítimos y para tener un guardián confiable de nuestra propiedad doméstica. En otras palabras, ¿quieres placer? Coge la ramera. ¿Quieres algo que sea un poquito más de relación, pero no con hijos? Coge una concubina. Pero si quieres alguien que te cuide la casa, la mujer. Hermano, ¿qué nivel de perversión? Pero usted dice, no, pastor, no vaya lejos. Así vive la sociedad hoy. Muchos de todos esos jefes que nosotros vemos, déjame ver cómo digo esto. Pero todos los trabajos, todos los centros de trabajo, una de las cosas que tienen es como algo así parecido a un comité de ética, ¿verdad? La ética laboral, la ética profesional. Pero en ese comité de ética nunca se juzga si el jefe se está acostando con la secretaria, con el otro. Si el otro tiene esto, si el otro... ¿Por qué? Porque es una ética del mundo. La ética del mundo va contra los parámetros. Es decir, la ética del mundo es pecado ante Dios, ante la ética de Dios. Por eso no esperemos que nuestros hijos aprendan santidad en la escuela. Esa se la enseñamos nosotros en casa. No esperemos ver santidad y ver principios y ver normas que santifican el nombre del Señor en los estilos de vida del mundo. ¿Por qué? Porque, hermano, este mundo hace mucho tiempo le dio la espalda a Dios y nuestra nación también. Pero yo sé que en medio nuestro hay profesores, hay jefes, aquí hay jefes de no solo de departamento, aquí hay jefes. Donde usted está, usted es una luz de parte del Señor, hermano. Usted es una luz ahí donde está para mostrarle al Señor donde está. Otros hermanos que están aquí, que son jefes de algún negocio, de algún trabajo, ahí donde usted está, sí puede mostrar a Jesucristo y su evangelio. Gracias. Usted puede mostrar a Jesucristo y a su evangelio donde está. Aun cuando la cultura de este mundo vaya contra Dios, usted puede ser un faro de luz en medio de ese centro de trabajo. La cuestión que Pablo está hablando es que en cuanto a la iglesia, él dice, verso 16, ¿no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Pablo está diciendo, si ustedes quieren seguir ese estilo de vida, ya ustedes no pertenecen al Señor. Simplemente pertenece a un estilo de vida pecaminoso. Y qué interesante que Pablo esté usando la imagen de una sola carne, refiriéndose a las relaciones inmorales. Porque la imagen de una sola carne está en Génesis 2:24 y es para hablar del matrimonio, un hombre y una mujer. Y miren, hermano, la idea de ser una sola carne es una idea literal en su máxima expresión. Porque no es solo ser unos en pensamiento, sino que en el área sexual. El deseo, esposo que estamos aquí, toda la rabia sexual o todo el deseo sexual que uno tiene es para el esposo. Y la de la esposa es para el esposo. Porque es una sola carne en todo el sentido de la palabra. Ahora, cuando nosotros vemos esta sociedad, ¿cómo te presenta a una mujer triunfadora?
Sin esposo, no puede tener esposo porque está subyugada. No tiene hijos porque entonces está aplastada. Muy independiente, muy triunfadora, muy única. ¿Cómo te presenta esta sociedad a un hombre triunfador? Empoderada. Ay, ay, ay. Ustedes no me pongan en el grupo de la iglesia, hermana, sea empoderada porque me voy a volar. Que lo han puesto. Hermanas, seamos empoderadas en Jesucristo. Hermanas, empoderadas, ¿qué cosa? Que nuestro poder viene del evangelio, sí, pero como el mundo usa empoderada, es completamente un antónimo de la santidad del Señor. Porque lo que es una mujer empoderada en este mundo es una mujer, mire cómo es, una mujer que no le plancha a nadie. Una mujer que no le lava a nadie. Ah, pero si puedes tener otra mujer lavándote a ti. ¿Y por qué las que escriben todos esos libros? No, sé libre, sé no sé qué. Y hoy están tristemente con 70 años, envejeciendo solas, sin hijos que estén a su mesa, sin esposo que esté protegiendo también su vejez. Mis amados hermanos, la idea de Pablo de introducir aquí dice: nunca se unan a las perversiones de este mundo. Nuestra unidad en el Señor es completa, por eso dice el verso 17, pero el que se une al Señor, un cuerpo es en Él. El que se une al Señor es un cuerpo, un espíritu en Él. Es decir, nuestra unidad al Señor no es en palabra, hermano. En palabra yo puedo decir yo estoy unido al Señor, pero mis hechos, mis actos. Decía una ocasión que había un pastor y estaba clavando una silla de la casa y estaba un niñito mirándolo. Y el niñito lo miraba. Y el pastor estaba ahí y cogía la puntilla y arreglando la silla y el niñito lo miraba. El pastor se queda como, oye, ¿por qué llevas 20 minutos mirándome? Y dice, no, es que estoy esperando a ver qué hace un pastor cuando se da un machucón en el dedo. Hermano, nosotros no podemos vender escuche esto, nosotros no podemos vender una imagen del evangelio que niega la realidad de la vida cristiana. Te voy a poner un ejemplo. Yo no puedo vender esa imagen de que siempre, todos los días de mi vida, en todo momento estoy en oración, en ayuno, estoy meditando en la palabra del Señor. No, porque hay veces me estoy mordiendo la lengua en una cola donde se están robando el pollo y yo, Señor, sé con mis enemigos. Señor, sé con ellos, pero más bien sé conmigo. Porque, hermano, vivimos en una sociedad, en un mundo caído. Y hay ocasiones en que vamos a dar una contesta mal. Hay ocasiones en que vamos a hacer algo que está mal. Pero no es lo mismo cuando eso ocurre en ocasiones a cuando eso es el estilo de vida. Por eso el apóstol Pablo dice, el que se une al Señor es un espíritu con Él. Y la idea de decir lo que es un espíritu con Él introduce la imagen de esta última sección, que es que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Fíjense cómo dice el versículo 18. Huyan de la fornicación. ¿A quién? Seamos sinceros, cuando usted escucha la frase corre de la tentación, ¿quién es el primer personaje que viene a la mente? Al menos a mí. ¿Ah? El enemigo, uno. Y si fuéramos a hablar de un personaje bíblico, José, una de las medallas que él tiene es porque en un momento de desesperación sexual de la señora de Potifar, José dijo, es mejor que digan aquí corrió que aquí cayó. Y se mandó. Dice verso 18, huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es casa del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestro? ¿Cuántas veces me he escuchado esa frase? Yo hago lo que me dé la gana. Mi vida es mía. Mi cuerpo es mío. Así dice la comunidad que habla de que promueve el aborto. Es mi cuerpo, mi decisión. ¿Y quién decide por el cuerpo que está dentro? Claro, una sociedad de doble moral. Dice, porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Hablemos rápidamente de esta imagen. Huid de la fornicación. Parece ser un poco contradictorio, no lo de huir, sino la explicación que Pablo da, cuando dice, cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca.
Es cierto que hay muchos más pecados que están en nosotros. De hecho, la tendencia pecaminosa, ¿de dónde viene? Aunque las ofertas vienen de afuera, ¿de dónde nace la concupiscencia? ¿Dónde está el corazón, la esencia de la perversión? En nosotros. En nosotros. Recuerden que nosotros somos santificados, pero no hemos sido glorificados. Lo explico. Nosotros en el Señor somos salvos, pero no vivimos en un cuerpo glorificado, todavía vivimos en un cuerpo caído. Por eso es que todavía hoy tú dices, ay, pero ¿por qué sigo yo con esta batalla? Porque Dios te salvó, todavía no estás glorificado. Gloria a Dios. En estos días la corriente provoca más alegría en la gente que muchas otras cosas. Pero seguimos en el tema, y es que si nosotros entendemos lo que Pablo está diciendo, corran, huyan de la fornicación. Hermano, ¿te has dado cuenta que de muchos otros estilos de vida que pueden desagradar al Señor, el Señor nos enseña a enfrentarlo? Por ejemplo, mi hermano me falla contra mí, ¿qué dice la palabra? ¿Que huya de él? No, que vaya y le perdone. ¿Te das cuenta? Cuando hay situaciones de hermandad, situaciones de amor al prójimo, no se dice que huyas de eso, sino que lo puedas enfrentar. Pero cuando se habla de fornicación, huye. Vamos a la práctica. ¿Cómo se huye de la fornicación? Un ejemplo sencillo. En un momento mencionamos esa idea, pero sería bueno recordarla. Es que en tu centro de trabajo o en tu lugar donde diariamente te relacionas con tus compañeros, tú tienes que tener límites. Hay que establecer límites. ¿Por qué razón? Hermanos, la fornicación no es algo que ocurrió así. Es algo que para llegar ahí se recorrió primero un camino. Un camino de malas decisiones, un camino de romper límites, un camino de traspasar esas pautas que debían estar ahí. Hay gente que dice, no, es que no sé, sin darme cuenta, ya estaba en la cama acostado con un hombre. No, no fue sin darte cuenta. No fue sin darte cuenta. Tú no estabas en coma. No fue sin darte cuenta. Estabas en cama, no en coma. Mis amados hermanos, la palabra del Señor nos muestra. Mire, hermano, y no estamos hablando de algo que tú dices, hey, esto que está diciendo el pastor, yo no, estamos hablando de lo que tú y yo estamos enfrentando todos los días. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hablamos de la santidad que el Señor nos demanda en su palabra, hermano, estamos con todo atenta contra nuestra santidad, todo. La televisión, bueno, hasta la radio, la cultura, la sociedad, bueno, sí, es verdad. Hasta la falta de corriente, pues todo atenta contra nuestra vida. Ahora, fíjense cómo Pablo está diciendo, huid de la fornicación, cualquier otro pecado que el hombre cometa. Pablo, por supuesto, que está hablando en este momento específicamente con lo que está pasando con los corintios. Dice, hay otros pecados que el hombre está cometiendo, que vienen de afuera y todo esto, pero la fornicación, lo que ustedes tienen dentro de ustedes, y no está hablando dentro de la congregación, sino en sus corazones. Mi amado hermano, ¿te has preguntado alguna vez qué hace un creyente viendo o consumiendo un material que es de alto contenido sexual? Miren cómo es la santidad del matrimonio. Que la santidad de la relación sexual es tan santa que siempre tiene que estar en privado. Lo que ocurre en mi matrimonio, yo no tengo que contarlo a nadie en la relación sexual. Solo que uno busca consejería cuando hay problemas, pero nunca para decir todo lo que se disfruta ahí, porque es tan santo que tiene que quedarse en lo privado. ¿Qué hace este mundo? Se dio cuenta de que algo tan santo lo publica y da mucho dinero. Por eso, mis amados hermanos, incluso esa inmoralidad light, voy a llamarla así, inmoralidad light, es decir, no es tan fuerte, pero es light, pero igual es moralidad, que es esas mujeres cristianas que se van a tirar una foto y te ponen la bemba así como que medio jorobado y se ponen de perfil para enseñar los glúteos y sacar más para allá. Tengan cuidado con eso. Yo he visto hasta hombres tirándose fotos así como, ¿tú sabes lo que es? ¿Qué ridícula es esa? ¿Por qué razón? Porque nadie se detuvo a decir, ¿cuál es el objetivo? Y yo les he visto, a muchos les ha llamado la atención en ocasiones, pero yo he visto muchachas poniendo esa publicación así,
Y Jehová es mi pastor y nada me faltará. Oye, eso, quita ese versículo por tu madre de ahí. Porque eso no tiene nada que ver una cosa con otra. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Que la inmoralidad se ha convertido en un parámetro. La mujer, mientras más recatada se viste, más anormal parece para este mundo. La jovencita, mientras, bueno, no va a ser en este momento, eso será en otro momento, pero la serie esta calendaria anda todo el mundo alarmado. ¿Por qué? Porque pusieron una mezcla de testigos de Jehová evangélicos. Porque tú no sabes qué es lo que creen, ni lo que dicen, y evidentemente es de los peores trabajos que están haciendo, porque ahí nadie se sentó a investigar cómo en realidad vive un cristiano. Porque un trabajo sencillo sería investigar. Pero el problema es que los cristianos están alarmados. Pero tú esperas que la televisión cubana promueva el evangelio. Entonces, ¿cuál es el susto? Es que has visto tantas series mundanas que ahora esta es la primera que te sientes ofendido. Hermano, no esperes que el mundo establezca parámetros de santidad, porque el mundo no vive en santidad. Así que Pablo dice, corre de la fornicación. ¿Cómo se corre de la fornicación? Poniendo límites. ¿Cómo se corre de la fornicación? Rindiendo cuentas. Te explico, esposo que estás aquí. Si tu esposa no tiene acceso a la contraseña de tu teléfono, algo anda mal. Como dije el otro día, tenemos problemas. Si tu esposa no tiene acceso libre a tus correos, algo anda mal. No hay nada que esconder en el matrimonio. Pero no solo, porque quizás alguien dice, no, mi esposa tiene acceso, sí, pero como me dijo una vez un joven, no, pastor, pero hay aplicaciones que te esconden cosas y fotos, te las esconden. Por eso que al final yo no soy más santo porque mi esposa tiene más acceso a todo lo que yo veo, sino porque estoy aferrado al Señor. Porque, hermano, hasta esta sociedad ha establecido parámetros de ser pecadores y mantenerte anónimo. Incluso en YouTube hay una opción que te dice un buscador incógnito, creo que es así, algo así, que tú lo aplicas y ya nadie sabe que es tu perfil el que está entrando a esos sitios viendo videos, aunque tiene restricción y todas las cosas. ¿Por qué te digo esto? Hermano, cuando Pablo dice huye de la fornicación, lo primero que nosotros tenemos que hacer es decir, Señor, ayúdame, porque yo no quiero huir. Porque yo puedo estar frente a muchas personas y cuando ponen una escena cambio la cara. Pero si estoy solo, quiero seguir consumiendo, porque la perversión viene dentro mío. El problema es cuando me domina esa perversión. El problema es cuando el pecado que habita en mí quiere dominarme. Hermano, nuestro pecado o es aliado o es enemigo. Pero las dos cosas no va a ser. Y pidamos al Señor porque siga siendo nuestro enemigo. ¿Por qué razón? Porque noviazgos que están acá, usted no tiene nada que tocar en su pareja. Nada de lo que hay en ella o lo que hay en él te pertenece. Un día va a ser tuyo, un día va a ser de tu uso y disfrute, como se habla en las leyes. Un día te pertenece, pero hoy nada de eso te pertenece. E incluso hasta tenga cuidado con los besos que ustedes sean. Esos besos apasionados en el noviazgo nunca terminan bien. Esos besos en el noviazgo, la muchacha dándole un beso por el cuello. Papito, yo también pasé por ahí. Hay que poner límite. Porque está todo a flor de piel. Esos jóvenes solteros que usted ve, abraza a todas las muchachas y las abrazan y se pegan pecho con pecho. Abraza un poste, papá. Hermano, ¿sabe por qué se lo dice? Se lo digo. Se lo dice alguien que todos los días trata de poner límites. Porque no quiero romper ninguno de esos límites en mi vida. Porque quiero agradar al Señor. ¿Verdad? Así que cuando nosotros vemos al apóstol diciendo huyan de la fornicación, por supuesto que esto es un mandato revelado por el Espíritu Santo y es esa forma de huir. En ocasiones literalmente tendrá que salir de donde esté alguien. Un pastor una vez contaba su testimonio de cómo estaba en su oficina y llegó una de las hermanas. Y él estaba sentado y se le puso así con el busto, se le puso así encima y decirle, no, pastor, que no sé qué. Y él cogió su teléfono y él dijo, no, ¿qué está haciendo? No, espérate, estoy llamando a mi esposa. Esposa, la secretaria hay que votarla. Era una iglesia en los Estados Unidos. Él, por supuesto, él contó eso, la gente se rió. Pero hermano, hay muchas veces dentro nuestro
que no queremos que nadie sepa lo que está ocurriendo en nuestra vida sexual. Y una de las principales cosas que siempre termina en caída o en inmoralidad sexual es cuando creemos que nadie nunca nos va a ver y que nadie nunca se va a enterar. Estrategia número 1 de Satanás. Bueno, en realidad me dijo, bueno, este correo, cuando hay un correo que tú sabes que tu esposa, tu esposo no puede verlo, tú sabes que está mal. Cuando hay algo que tú sabes que tu cónyuge no puede saberlo, sabes que está mal. Por eso es que tenemos que tomar medidas. Así que el apóstol dice, huyan de la fornicación. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Miren la pregunta que hace Pablo, y es muy interesante porque hay dos palabras para referirse a templo en el griego del Nuevo Testamento. Una es hierón. Cuando los griegos usaban el término hierón, que el Nuevo Testamento la usa en disímiles ocasiones, el hierón hacía referencia al templo, pero en toda su estructura geográfica. Es decir, ese es el hierón de Dios, ese es el templo, hacía referencia a toda la localidad geográfica. Pero hay otra palabra que se habla del naos. El naos en griego es templo también, las dos palabras es lo mismo, pero una hace referencia a lo más amplio y el naos hace referencia a lo que se conoce como el lugar santo. Y en ese naos es donde se encuentra el Hagía Hagión, o lo que nosotros conocemos como el lugar santísimo, santo de los santos. Es decir, donde entraba ahí solo el sacerdote una vez al año y toda la historia que conocemos. ¿Saben que Pablo no usa el hierón hablando de localización geográfica, sino que dice nuestro cuerpo es casa del Señor, es ese lugar santo del Señor? Y él decide usar la palabra que está más estrechamente relacionada con la presencia del Señor desde el Antiguo Testamento hasta la época del Nuevo Testamento, donde nos dice nuestro cuerpo le pertenece al Espíritu Santo de Dios. En otras palabras, hermanos, mi cuerpo no es para darle todos los placeres que yo quiero, porque la mayoría de los deseos, yo no sé en el tuyo lo sabes tú, pero la mayoría de los deseos que constantemente están viniendo a mi corazón no son de dar gloria a Dios, son de darle placer a lo que Alex quiere simplemente hacer. Por eso hay que tener mucho cuidado en comenzar a vivir una disonancia evangélica. Decimos una cosa y hacemos otra. Eso se llama hipocresía. Todos los que estamos aquí de una forma u otra sabemos los límites que hay que poner, porque los límites no son solo en la soltería, los límites no son solo en el noviazgo, también son en el matrimonio, son en todas las fases de nuestra vida. Y una de las cosas que nos dice el Evangelio es que la fornicación destruye nuestro propio cuerpo. Y fíjense cómo el apóstol dice en el verso 9, ignoráis que vuestro cuerpo es la casa del Señor, es ese lugar santo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestro. Todo verdadero creyente, cuando tiene una de estas tentaciones, siempre la voz del Señor desde nuestro interior estará diciendo, sabes que estás mal, sabes que por ese camino estás mal. ¿Y cómo se termina entonces, pastor, en adulterio? ¿Cómo se termina uno en consumiendo pornografía? ¿Cómo uno termina en eso? Porque empezamos a apagar la voz del Espíritu. Sabemos que está mal, pero aún así seguimos por esa línea. Sabemos que está mal, pero seguimos estableciendo una relación de amistad con esa persona del sexo opuesto en el centro de trabajo. Hermanos, tú y yo estamos llamados a establecer líneas y pautas si queremos agradar a Dios. No importa que digan mojigato, no importa que te digan que no te gustan las mujeres o que no te gustan los hombres. Y sí, me encanta, de hecho me gusta tanto que me casé con una para disfrutarla, para amarla, cuidarla, protegerla, y ya le di 2 niñas y 3, 4 más, pero ya no está aquí ahora, entonces no puedo estar diciendo. ¿Por qué decimos esto, hermano? Porque al final, mira la diferencia en el disfrute pleno de las relaciones sexuales en la pareja. Sácalo de ahí, se llama inmoralidad sexual. Ponlo ahí, se llama el diseño de Dios para disfrutar en el plano que Dios permite. Sácalo de ahí, fornicación, adulterio, pornografía, toda la serie de cosas que va contra la santidad del Señor. Y miren cómo Pablo termina en el versículo 20. Me encanta, porque dice, porque habéis sido, y esta es la razón, esta es la cláusula de todos estos temas de fornicación que Pablo ha introducido y ha hablado de diferentes aristas. Dice, porque habéis sido comprado por precio. Vamos a dividirlo en 2 partes.
Esa primera frase y la segunda, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Lo primero, porque habéis sido comprados por precio. Cuando uno estudia cómo era el agora, es decir, la plaza pública entre los corintios, recordemos hace unas semanas estuvimos aprendiendo de cómo eran los juicios, pero en esos agora o en esas plazas públicas se vendían los esclavos. Entonces, cuando era muy normal que la gente se comprara un esclavo, vendía el esclavo, mataba un esclavo, metía preso un esclavo, abusaba del esclavo. Pero lo interesante es que todos los esclavos para ser vendidos iban en Corinto a la plaza pública. ¿Por qué? Porque eso se convertía en un show. El que vendía más esclavos evidentemente tenía más dinero, porque mira todas las personas que él tenía bajo su propiedad. El que se llevaba más esclavos también tenía dinero. El que solo compraba uno, ya fuera un jovencito, ya fuera una mujer. Nadie compraba a los ancianos porque no ayudaban a los placeres o a las cosas que querían hacer los corintios. Pero cuando alguien compraba un esclavo en la plaza, que se llamaba el agora, y lo compraba y lo sacaba, la palabra que se usaba para eso es exagorazo. Exa, sacar, gorazo o agora, sacar de la agora, es decir, esta es la plaza donde se vende. Exagorazo era redimirlo, comprarlo y llevárselo. Otra palabra era agorazo, porque muchas veces lo compraba y de ahí lo hacía suyo y después se lo podía llevar, pero no estaba enfatizando la palabra de que se lo estaba llevando fuera, sino que lo estaba comprando para sí. Y otra palabra que se usa es lutro, que significa redimir, que también tiene que ver con comprar. Me encanta la palabra que usa Pablo aquí, porque dice: ustedes han sido agorazo, es decir, ustedes han sido comprados en la plaza para pertenencia de alguien. ¿En qué plaza? Evidentemente, ¿a qué plaza está haciendo referencia el apóstol? Al mundo. Al mundo. Tú y yo estábamos presos en este mundo. Y dice: ustedes han sido comprados, es decir, han sido redimidos, ya no le pertenecen a este mundo. El problema está que cuando se ponía la parte de la subasta, y empezaban, eso es viejo, empezaba alguien a decir: y 20, ¿quién da más? Y el otro decía 25, ¿y quién da más? 40. Pero llegaba un punto cuando alguien ponía un precio que nadie podía superar. Miren lo que el apóstol dice: ustedes han sido sacados de la agora, han sido redimidos de este mundo de perdición. ¿Y qué dice? Por precio. La pregunta es: ¿cuál es ese precio que nadie nunca jamás podrá superar? La sangre de nuestro Señor Jesucristo. La cruz del Calvario. ¿Te das cuenta cómo termina todo esto? Si no se anuncia la cruz del Calvario, el sermón de hoy es un sermón solo poniendo pauta. Cuídate de moralidad sexual. No. Siempre se va a tratar de Cristo. Fíjense cómo Pablo termina la idea. Ustedes han sido redimidos. Han sido sacados de un mundo de perdición por un precio que nadie jamás puede superar. Y es la sangre del Cordero en la cruz del Calvario. En otras palabras, hermanos, si tú a veces te sientes como que desmayar, que tú dices: Dios mío, ayúdame porque te sigo fallando, recuerda que tú no eres poca cosa. Mi problema contra los predicadores de subir autoestima es que ellos te dicen que tú eres grande, que eres poderoso, pero nunca usan la palabra arrepentimiento, ni usan la palabra que Cristo es el que paga por nuestras faltas. Pero el verdadero evangelio no te motiva. El verdadero evangelio te mata, porque es imposible resucitar sin primero morir. Es imposible pertenecerle al Señor sin primero morir a nosotros mismos, lo que es la salvación. Mi amado hermano Jesús, el apóstol Pablo nos está diciendo, su palabra nos está diciendo: ustedes han sido comprados por precio. La sangre del Cordero en aquella cruz del Calvario es derramada sobre todos aquellos que responden en arrepentimiento y fe. Por eso es que cuando miro mi vida, y solo miro mi vida y no veo otra cosa, qué vida más de pordiosero miserable que va camino al infierno. Pero cuando veo mi vida a la luz de la palabra,
y entiendo que esa cruz del Calvario, que dentro de una semana vamos a recordar muchas de esas enseñanzas, cuando entendemos y recordamos que esa cruz del Calvario, que la sangre del Cordero fue por nuestras vidas, uno puede decir: Señor, gracias porque hay paz en mi corazón, porque me rescataste, porque fallo, pero antes que caiga ya estás abajo esperándome para volverme a levantar, porque desmayo y antes que desfallezca por completo me sigues dando fuerza. Hermano, ese es el Dios al cual nosotros creemos. No el Dios que vino para hacernos ricos. Eso es porquería al lado del Evangelio. La verdadera riqueza es que seamos sus hijos, y después que cerremos los ojos en esta tierra, lo vamos a abrir con Él en la eternidad, por los siglos de los siglos, para siempre y por siempre. No solo la vida del cubano va a ser apagones, miseria y destrucción. Si Dios lo permite, un día también habrá libertad para esta tierra. Pero si ese día no llega, nuestra libertad y nuestra ciudadanía está en los cielos, en el Rey de Reyes y Señor de Señores. No cambien nada de esta vida por la patria celestial. Que ningún estilo pecaminoso de esta vida nos haga desviar nuestra atención de aquel que derramó su sangre. Y miren cómo termina este verso: glorificar. ¿Para qué fuimos salvos? ¿Para qué se dio un precio por nosotros? No es para que nos callemos, no es para que no hagamos algo, sino ¿para qué? Para que respondamos en gloria al que vive por los siglos de los siglos. Dice: glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu. ¿Por qué dice en vuestro cuerpo? Porque el cuerpo, hasta ese momento, está hablando de un cuerpo entregado a las pasiones desordenadas. Dice: glorifiquen a Dios en su cuerpo, es decir, no a la inmoralidad sexual, pero también glorifiquen a Dios en su espíritu, en toda su esencia, en palabras, en acciones, en pensamientos, en actitudes, en toda la esencia de lo que somos. Vivimos para dar gloria a Dios. Así que quiero terminar. Una enseñanza espiritual para un cuerpo carnal. Una enseñanza apostólica para todos aquellos que estamos en medio de la tercera guerra mundial en nuestras vidas. Nuestro cuerpo es del Señor. Nuestro cuerpo es miembro de Cristo. Estamos aferrados a Él. Y por último, nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Hermanos, hay cosas en nuestra vida o decisiones en nuestra vida que hay que tomar hoy. Tú sabes y yo sé cuáles son los límites que nosotros tenemos que establecer. Si hay una relación en tu vida que es una relación tóxica, que sabes que va hacia una situación que desagrada a Dios, córtala. Si hay decisiones que hay que tomar en tu vida, de cosas que estás haciendo, lugares que estás frecuentando, hoy es el día de escuchar la voz del Señor y decir: Señor, ayúdame a huir. Pero ¿sabes qué? Con esto termino. Ese huir, en el idioma original, está en un presente continuo. No es corre un día de la fornicación, sino que todos los días hay que huir de aquello que desagrada y deshonra el nombre del Señor, de toda inmoralidad sexual. Iglesia, seamos santos en nuestra forma de vivir. Seamos santos, jóvenes, solteros que están aquí. Lástima que muchos juveniles están allá atrás, pero su maestro está aquí. A esos juveniles también hay que decirles: sean santos en toda su forma de vivir, de hablar, de lo que consume, de lo que ve. Novios que están aquí, veo un noviazgo, no sé si hay más noviazgos, 2 noviazgos. Sean santos en esa relación que tienen hoy. Matrimonio, el Señor nos llama a ser santos. Solteros, el Señor nos llama a ser santos. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra y gracias por tu evangelio, porque es el único que a la vez que mata, destruye y penetra la vida, fuerzas y aliento. Ayúdanos por el poder de tu Espíritu Santo a poner en práctica, Señor, tu palabra, en el bendito nombre de Jesús. Te damos gracias y te decimos amén y amén.